Amigos televidentes, ya estamos en la conversación central de Tiempo de Orientación y como le prometimos al principio de este espacio, está con nosotros un joven destacado, analista, político en el entorno internacional y un académico acabado, pero sobre todo un buen amigo, Víctor Villanueva. Buenas noches, Víctor. Gracias, un placer estar con todos acá en Tiempo de Orientación. Hoy viernes, ¿verdad? Víctor, Elvin, Sí. que tomó la iniciativa de que nos acompañara esta noche, te invitó para que habláramos de política internacional. Y vamos a hablar de política internacional. Pero antes, yo quiero hacer una excepción y preguntarte cuál es tu posición respecto a este conflicto que ha generado el debate de la ley de partidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la modalidad de las elecciones primarias o convenciones de los partidos políticos. ¿Cuál es tu posición? Bueno, mira, lo de la posición hay que verlo en función a lo cual es el interés general del Estado. Las normas no se pueden desarrollar en función de manera arbitraria ni unilateral, sino más bien que siempre deben contar, y lo más sano es, sobre todo, en una norma, en una familia jurídica como la romano-germánica, que es la de la República Dominicana, sustentada en el derecho positivado, lo que debe tener es el concurso de todos los sectores a la cual la norma va a surtir efectos. Y cuando vemos la palestra de los sectores a los cuales va a regir y a surtir efecto esta norma que está planteada en el Congreso de la República, recientemente aprobada en el Senado, lo que vemos es un compendio muy dispar en función a quienes rechazan la modalidad expresada ahí y en cuanto a la modalidad que se pretende esencialmente desde el gobierno de la República Dominicana. Y por lo tanto, el primer elemento de esta norma, la cual la pueden aprobar en ambas cámaras, la pueden promulgar y será una norma legal, inconstitucional o no, entrará un segundo debate en función a eso, pero lo que no será es una ley legítima, porque no contará con el concurso de aquellos sectores sociales, políticos y económicos a los cuales va a surtir efecto esa norma. Entonces, ¿cuál es el sentido y el afán de desarrollar una norma sí, solo sí diseñada para mis apetencias particulares en función a esta coyuntura? Porque yo apuesto a que si el Estado, si el gobierno actual no estuviera en el gobierno, no estuvieran apoyando esa modalidad, porque estuvieran en desventaja por aquello simple de lo que es la movilización del voto en función al acceso a presupuesto para poder movilizar el voto a nivel público, a nivel electoral. Entonces, no veo aquí un debate realmente suscitado en cuanto a lo que es la veracidad de la norma, la efectividad de la norma y en cuanto a la representación de la norma. Víctor, en el caso del equipo o el grupo, la tendencia a lo interno del PLD que encabeza el presidente Fernández y la que encabeza el presidente Medina, por este tema y otros ha habido diferencias, como es natural. Visiones distintas. De eso se trata. De eso se trata la democracia y el ejercicio de la misma. Ahora bien, yo soy de los que entiendo, tú me corregirás desde afuera, como un espectador, que la estrategia que ha diseñado el equipo del presidente Fernández, al menos en las últimas semanas, un poco aguerrida, frontal, y yo sé que hay seguidores del presidente Fernández que a lo mejor le incitan a esto, no siga siendo tan diplomático, juégatela, es el momento. Hay otros, quizás un poco más prudentes, que entienden que la confrontación o desafiar, vamos a decir, el poder, en este caso, podría pincharle las gomas, en un término llano, al carro en el que te quieres subir. Podría crear unas fricciones tan grandes que si al final logras el objetivo de terminar siendo el candidato, habrá unas cicatrices internas que serán imposibles que permitan una unificación. Sí. ¿Cómo ustedes ven el tema y por qué la estrategia de ya ir por todo, quemar las naves del presidente Fernández? Mira, hablando particularmente, entiendo que hay algo que nosotros tenemos claro, y es que no hay 2020 si no hay unificación partidaria. Y esa debe ser una premisa de todo PLDista. Hay que olvidarse de cualquier otra tesis en función de ese tema.
Todo lo contrario a la unidad es aventura. Y por lo tanto, lo que debemos propugnar todos es que el partido mantenga la unidad. Eso está claro. Ahora bien, la cuota le corresponde a cada quien en función a garantizar esa unidad. ¿Y desde dónde se ejerce la presión? Te pregunto, haciendo un poco de entrevistador aquí. La presión se ejerce desde un sector, el sector gubernamental, del sector del presidente Danilo Medina. Entonces, ¿a quién le corresponde ceder en ese ejercicio rígido de efectuar el poder? Le corresponde a quien está ejerciendo esa presión. Y no es porque el otro sector no tenga nada que aportar. También tiene que aportar la disciplina, tiene que aportar la sensatez y el equilibrio. Pero en función a los efectos de lo que se está aplicando, hay una alta cuota al sector palaciego. Entonces, desde ese punto de vista, ambos tienen que decidir y ponerse de acuerdo, eso está claro. Ahora, sobre cuál base nos pondremos de acuerdo. Es que hay un cúmulo de hechos y situaciones que han mermado y lacerado el elemento confianza. Y eso todavía no se entiende, y todo lo contrario, se sigue jugando a seguir ahondando esa situación, esa experiencia. Y eso yo entiendo que lo que debemos orientarnos es esencialmente en que cuando tú tienes predestinado o diseñado toda una estrategia hacia el 2020, no podemos perder tiempo contando nubes o los postes de luz del camino. Tenemos que concentrarnos en el objetivo central. Y el objetivo es mantener el poder. Ahora, el cómo es donde debemos ponernos de acuerdo. Como nos pusimos de acuerdo en el 2011 para llegar al poder. Y como a costa de muchas de consecuencias, inclusive negativas para el propio partido, se llegó a una especie de acuerdo en el 2015 de imposición, pero acordada. Entonces, en el 2020 no puede escapar otro escenario que no sea de acuerdo. Ahora, el ejercicio del poder tiene una mística, y es que se ejerce de manera equilibrada. Tú no puedes ejercer el poder de manera tendenciosa y de manera rígida, porque el poder, si es rígido, como un edificio, si se construye rígidamente, en un movimiento simple, se quiebra. Y tenemos que entender, definir si queremos que el poder se quiebre. Víctor, ¿cuál es la posición real del sector del presidente Leonel Fernández respecto al modo, a la forma de la celebración de las primarias? Porque por un buen tiempo, al menos yo y creo que la ciudadanía entendían que eran partidarios del proceso simultáneo con padrón cerrado, pero recientemente vemos unas declaraciones de los diputados que siguen al presidente Fernández, de que entienden, entre otros voceros del presidente, que la metodología idónea es permitir que cada partido decida la metodología. ¿Cuál es la posición? Bueno, la posición del presidente Fernández ha sido expresada en unas declaraciones recientes de él y ha sido expresada también en varios de sus artículos, la columna que tiene cada 15 días en el periódico El Listín Diario, y es simplemente que no se imponga un modelo único a la elección de los partidos. Porque no es el que dice ni cerrada ni abierta. Él te está diciendo a ti que ya anteriormente, en una ley de primarias de partido, la propia jurisprudencia ha marcado que eso es inconstitucional, definir solo primarias abiertas. Entonces, ¿por qué volver con la misma tesis cuando ya ha sido analizada y depurada por nuestra jurisprudencia? Lo inconstitucional sería el proceso abierto, no simultáneo. Simultáneo es una modalidad. Abierto es totalmente, es lo que se entiende que es disociativo en cuanto a la agrupación y a la asociación. Porque la Constitución te fomenta la asociación de personas. Bueno, pues yo veo el camino del punto de convergencia entre ambos sectores. Sí. Que el sector de Leonel Fernández presente la propuesta de padrón cerrado, sí, y el equipo de Danilo Medina de que sea simultáneo, cada quien cede. No, el problema no es cada quien que ceda en parte. Para seguir como entrevistador, ya que es viernes, vamos a variar. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Qué sector domina las instancias de decisión del PLD? El sector que está en el poder, Danilo Medina. Entonces, si la ley de primaria plantea que cada partido elige el método para el seleccionar, ¿cuál es el problema? Pero es que ese método, Víctor, es seguir en lo mismo, es seguir en la falta de autoridad, la falta de transparencia. Si tú lo puedes decidir ahí. ¿Cómo?
¿Cuál es el problema? Que lo decidan si en el tú lo seno. puedes decidir en el seno del partido. Lo que pasa es el trasfondo. Que no se ya dice, hubo un acto de como nos decía Juan irresponsabilidad en ese Bosch, sentido. que lo que no se ve es lo más interesante que lo que se ve. Así es. Entonces, el tema está en que el afán que se busca respecto a esto puede llegar inclusive a tipificarse como perverso. Y no podemos llegar a ese umbral. Entonces, aquí hay que entender que el ejercicio de los órganos legislativos y de promulgación de normas en función al consenso de los sectores de la sociedad. ¿Tú crees, Víctor, que el PLD está en condiciones de concurrir a otro proceso electoral con miras a mantener el poder sin renovar sus estructuras, las estructuras que realmente están en contacto con la población? No, el partido está languideciente. Nuestras estructuras no existen en los barrios, no existen en los pueblos. ¿Y por qué el No presidente existe- Fernández no- no se refiere a eso, que es el presidente del partido? ¿Por qué no se sienta en la Casa Nacional? Cada cuestión con su trata tema. el tema. Cada cuestión con su tema. Ese debate tiene que venir y tiene que darse. Pero puede Y él salir tiene de que él, porque él es el someterse a- presidente. y tiene que Y el mismo someterse- Reinaldo, que es el y tiene secretario. que someterse ambos. Toda la estructura del partido tiene que someterse a las fases para un proceso de reedición, de presentarse o no. Pero es que sin ley de partido no será posible. No, Porque el tiempo está pasando. pero ahí está claro. Y la ley lo contempla, el proyecto Ahí de está ley. claro, no. Y el partido decidió en el Congreso pasado que en el 2021 se Que eso fue decidirá una locura sobre la también. posición. Eso fue una porque se locura. extendió No, otra pero vez. si se aprueba la ley y la ley contempla renovación cada 4 años, supongo yo que ese acuerdo habrá de soslayarse. Y el PLD se dará la oportunidad No, hay que de verlo. renovar Una sus promulgación- estructuras. Una promulgación de esa norma, que lo dudo, porque si va a la Cámara de Diputados y logra pasar como está, entonces entrará en el umbral del Tribunal Constitucional, el cual puede No, pero yo me entre refiero 1 y en 2 años caso de para que se pongan de decidirse. acuerdo con el tranque, el tema de la modalidad de las primarias, Sí. porque los procesos de renovación también está contemplado en el proyecto de ley, que debe Sí. ser cada 4 años Exactamente. para evitar esas negociaciones, Lógicamente. que en términos electorales traen resultados, pero No, que no, en la vida, nefasto para el liderazgo para el liderazgo. de cada uno. Eduardo, ya vamos a hablar de política internacional, porque si te dejo, se nos va Víctor de aquí, no hablamos de otro tema, Víctor. Vamos a viajar Totalmente. un poquito al tema de Siria. Sí. Vemos un ataque unilateral ordenado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con una supuesta acusación del gobierno de Bashar al-Assad de utilizar armas químicas, cosa que el gobierno niega, Rusia lo niega, y sin embargo, vamos a dejar esta pregunta para irnos a una pausa y cuando regresemos entonces entrar en materia, Víctor. Hay un antecedente de un ataque, de una intervención militar en Irak, en Afganistán, cuando se acusaba de que había armas de destrucción masiva, cosa que luego fue desmentida y ya la invasión había ocurrido. Entonces, Sí. partiendo de ese precedente, ¿cómo podemos creer si es cierto la justificación que se usó para hacer este ataque y conocer un poco del por qué este conflicto en Siria de Sí, sí, 7 años, qué sí, tanto sí, sí. interés geopolítico ocupa esa nación en Sí, ese sí, territorio? Pero vamos a la pausa y en breve regresamos con la respuesta. Regresamos a esta interesante conversación con Víctor Villanueva. Víctor, el tema sirio, Sí, dejamos sí, sí. en el tintero la pregunta. Sí. Bueno, mira, en mi haber como especialista de Derecho Internacional, lo que hay que entender es, tenemos que irnos al escenario geopolítico. Y el escenario geopolítico, en este caso, en el Medio Oriente, estamos viendo simplemente una recomposición de fuerzas en función a los países que están dominando económicamente a escala global. Estados Unidos, desde décadas, ha imperado en lo que es la región del Medio Oriente, porque ahí no tan solo extrae la mayoría de su petróleo, sino también controla por el canal de Suez el mayor tráfico de comercial del mundo, pero a la vez
en estos países de la región tiene sus mayores clientes de compras de armamentos, los cuales le mantienen una industria que en tiempos donde no hay guerra se mantiene permanentemente abasteciendo una industria encendida con sus chimeneas. Entonces, desde ese punto de vista, el Medio Oriente le corresponde a Estados Unidos un punto geoestratégico fundamental en su visión como potencia. Ahora, tenemos dos potencias que se han consolidado económicamente, Rusia y China, los cuales Rusia ha adoptado lo que es Siria y China ha adoptado lo que es Irán, en términos de intercambios comerciales, de intercambios científicos, de intercambios nucleares, de intercambios de diferentes ámbitos de cooperación. Pero ¿cuál es el propósito? Tener una presencia lo más cercana posible a esas bases que tiene Estados Unidos, a ese mercado que tiene Estados Unidos, a ese punto de interconexión que tiene Estados Unidos, para poder doblegar un poco el peso de ellos, de Estados Unidos, en lo que es la región del Medio Oriente. Cuando en Ucrania, en Crimea, Rusia anexó esta provincia, no lo hizo porque necesitaba un poquito más de territorio, lo hizo porque tenía acceso al Mar Negro, que le permitía perfectamente enlazarse hacia el mar Mediterráneo y tener capacidad de respuesta militar en términos de horas en cualquier conflicto que se suscite en el Medio Oriente. Entonces, desde ese punto de vista, geopolíticamente estas potencias lo piensan todo y su afán está medido ahí. Tú dijiste que el ataque fue unilateral en atención a esto. Hay un punto que no se negocia en lo que es la responsabilidad internacional de los estados, y es que estos actúen sobre matanzas, provocando matanzas masivas, y en este caso con el empleo de usos químicos, y que los países condenan. Ahora bien, ¿por qué fue unilateral? Unilateral porque si hubiese ido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Rusia o China tienen un poder de veto, entonces la resolución no podía pasar. Y en lo que se llegaba a algún proyecto de resolución, el tema se iba a diluir. Necesitaba una respuesta inmediata y se armó una coalición de países con Inglaterra y Francia para hacer esa invasión. Entonces, pero quiero insistir en que el elemento central de lo que acontece en Siria es un pugilato esencialmente entre Estados Unidos y Rusia, en donde uno pretende que Rusia desplace su mayor base militar que tiene en toda la zona del Medio Oriente, y lo cual Rusia dice, no lo haré, y no lo hago porque el presidente que está ahí es el que me ha permitido esto, y ese entonces se queda. Entonces, desde ese punto de vista, no habrá una solución, porque lo que Estados Unidos está tratando de evitar es que con el paso del tiempo Rusia legitime esa base militar que tiene en esa zona. Y por eso habrán estas y otras escaladas de tensiones diplomáticas y militares. Con el permiso de Eduardo, entonces cuando vemos desde el 2011 que inició este conflicto, ¿verdad? En esta última etapa, cifras como cerca de 500,000 de muertos, millones de desplazados, y nuestros televisores, teléfonos repletos de niños ensangrentados. Uno se pregunta, ¿vale la pena esta lucha de poder geopolítico? No ceder, o sea, todas estas vidas, esta angustia, porque no solo afecta a Siria. Una persona aquí que ve ese drama le impacta psicológica y emocionalmente eso. No, el pragmatismo de la geopolítica militar llama eso daños colaterales. Wow. Ellos no lo dimensionan. A ellos no le importa. Como nosotros lo podemos sufrir. Ellos lo dimensionan en función, bueno, eso tiene que pasar, pero continuemos por acá. Entonces, el tema es porque el objetivo central no es tan solo lo que está aconteciendo el día de hoy, sino es a lo que mañana podremos hacer y deshacer desde aquí. Entonces ellos lo ven así, es territorio, es geopolítica, es control, es dinero, es capacidad de movilización del ejército. O sea, Estados Unidos, ¿por qué es un gran ejército? Es porque en 7 horas, en 11 horas, puede desplegarte una flota en cualquier punto del mundo. Y eso lo hace tener una presencia militar única. Y por eso es un país que en la dimensión militar es respetado. Entonces, en ese afán
de los estados entonces, en estas potencias, lo que hacen es tratar de desarrollar músculos y otros tratan entonces de que no desarrollen músculos. Y es un poco la tensión. Víctor, vamos ahora a trasladarnos del viejo Sí. mundo al nuevo mundo, a la Sí. parte sur Sí, de nuestro continente, Brasil. sí. Lula, preso por corrupto o preso para evitar que llegue una nueva vez a la presidencia de la República. Yo creo que ninguna de las dos anteriores y las dos anteriores a la vez. Porque en realidad lo mismo. Hay un contexto geopolítico aquí. Y hay que entender que en el desarrollo económico que tuvo Brasil bajo el liderazgo del presidente Lula, lo que hubo fue un desplazamiento de los intereses comerciales y transaccionales de los Estados Unidos en la región. El mismo caso de Brecht, el mismo caso de Embraer, el caso del contagio del efecto de la ideología de la izquierda en otros gobiernos en toda la región. La creación a nivel global del grupo BRIC como un grupo contestatario al orden mundial del financiamiento global. Entonces, no financiamos nosotros y en estas condiciones no vamos a las Bretton Woods para eso, sino lo desarrollamos por aquí. Entonces, eso, de una u otra manera, atenta contra la armonía del orden económico mundial que tiene establecido el G7. Entonces, ¿qué pasa? Eso no puede permitirse y tiene que castigarse. Y encontraron un pretexto sólido, Odebrecht. Embraer, que ganó licitaciones frente a Boeing, principal constructora de aviones de Estados Unidos. Odebrecht ganó licitaciones frente a varias empresas estadounidenses en toda la región, en África inclusive. Entonces, pero no tan solo ganaban la licitación, sino que se financiaban por bancos de Brasil, como el BNDES, Banco de Desarrollo. Y no se iban al Banco Mundial, no se iban a otros organismos crediticios internacionales del establecimiento Bretton Woods, del establecimiento entonces de los Estados Unidos, y esto entonces no era tan solo que me ganabas el contrato, sino que te quedabas con el financiamiento. Y ese punto de vista, eso no se permite en una región donde está matizado por los efectos de ser frontera imperial, con efecto hacia Sudamérica como tal. El Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, mantiene la candidatura. Lula sigue creciendo en su posicionamiento en las encuestas frente al electorado. Sí. Las elecciones son en octubre. Sí. ¿Visualizas tú un bajadero que permita que Lula pueda salir de la cárcel? No quería entrar en los detalles, pero entrando en detalle, ¿cuánto manejó Lula el presupuesto en Brasil? $trillones. $trillones. Diga, el país se ensucia con un apartamento. Un apartamento, por Dios. Entonces, lo que se buscó un pretexto para sacarlo de la tendencia y evitar que vuelva al poder. Porque costó sacar a Dilma. Exacto. Costó sacar a Dilma. Costó sacar a Dilma. ¿Y esto van a volver? No. Cualquier pretexto y lo realizamos. Entonces, desde ese punto de vista, esto funciona así. Tenemos que entender eso y nuestras generaciones deben entenderlo completamente, nuestro pueblo debe entenderlo. Aquí lo que es la soberanía está relativizada en la frontera de los intereses del hermano mayor. Y desde ese punto de vista no será posible. Yo no estoy diciendo que lo que haya acontecido ahí sea justo o santo, no. No estoy diciendo eso. Es lo que lo estoy viendo como fenómeno geopolítico, como aconteció con la primavera árabe. Eso no fue un incendio que empezó con un cigarrillo que se tiró en un bosque. La primavera árabe fue un movimiento impulsado desde la administración de Barack Obama para cambiar todo el mapa que había de esos dictadores, a lo cual él se resistía a ese modelo que construyó Estados Unidos para tener dominio geopolítico. Entonces, igual acontece con América Latina. Entonces la historia se repite. Nos descuidamos en América Latina. Lula desarrolló Brasil. Se metió en izquierda. Se metió en izquierda. Le dejamos de ganar contrato. Eso no puede acontecer. Y volvieron a la región. Y entonces, pero la cumbre de las Américas, ¿cuál era el tema?
La corrupción. La corrupción, pero concatenable a que a todo este episodio que ha ido aconteciendo. ¿Tú crees que, Como para darle un que martillazo. con el costo social y las agendas inconclusas que tenemos Y en las nuestros deudas países, acumuladas. los países de las Américas van a definir qué es el tema central de eso? No. Lo que necesitamos es comercio, Víctor, valor agregado al Víctor, comercio. hablando de comercio, no podemos irnos de aquí sin tocar este tema. Una guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping. Estados Unidos y China, te subo aranceles, te subo los impuestos. ¿Qué va a pasar con esta guerra comercial y qué puede ocurrir? Sanciones a Rusia, amenazas de paralizarle a Rusia el envío de titanio a Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con estas guerras comerciales? Mira, es impensable las consecuencias de que se desarrolle una guerra comercial, lo cual tenemos décadas que en el mundo no se vive un episodio como esto, y eso gracias a la armonización que se ha tenido por las reglas del GATT a través de la OMC. Ahora bien, lo que tenemos aquí es, yo lo defino como el mundo en trombosis. Trombosis. ¿Por qué? Porque esta administración ha cambiado la lógica del orden preestablecido por el propio Estados Unidos. Una autonegación de sus lineamientos. Y se entiende, no vamos a promover el comercio internacional, sino la producción interna. Que no se compre en China, que se fabrique aquí. Entonces, eso tiene un sentido e inclusive justifica la base del electorado de Donald Trump. Porque él no está gobernando para hacer entender cómo se construyó Estados Unidos. Él está gobernando para que lo que fundaron Estados Unidos, los oriundos de Estados Unidos, sigan creyendo en él. Él está gobernando para su base electoral. Por eso ya tiene un comité abierto de exploración para su reelección próxima, si lo consigue. Entonces, el tema está, en cuanto a lo que es China, para mí es una respuesta al establecimiento del Partido Comunista Chino de dejar tiempo abierto al presidente Xi Jinping a que se desarrolle en el mandato. Porque en Estados Unidos así no lo podrá hacer tan fácil Donald Trump, aunque sí le apeteció desarrollar esa fórmula. Y lo otro es que hay que entender que China está realmente, el mejor aliado que tiene China comercialmente inclusive es el propio Estados Unidos. Víctor, lamentablemente debo interrumpirte, claro, el tiempo se nos agotó, si me los dejan técnicos hablando nos aquí, hacen señas. nos llega el día Interesante lunes. comparecencia, ojalá y puedas debiera visitarnos tener un segmento con más fijo frecuencia en tiempo de orientación. Que Dios y don Martín Esposo te oigan. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Feliz fin de semana, que Dios le bendiga a todos.